¿Cómo es posible que un piloto salga de un gran premio convencido de que el problema ni siquiera fue su conducción? Eso fue exactamente lo que dejó entrever Franco Colapinto tras Hungría. Y créeme, porque hay un detalle que casi nadie está comentando y que podría explicar por qué. Pin atraviesa uno de los momentos más delicados de toda la temporada. Antes de seguir, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar al tanto de todo lo que ocurre con Franco Colapinto, suscríbete ahora al canal. Se vienen semanas decisivas y aquí vas a encontrar cada análisis, cada novedad y cada historia antes que nadie. Ahora sí, porque lo que dijo Franco después de bajarse del auto fue mucho más importante que terminar fuera de los puntos. A simple vista, muchos pensaron que la carrera había quedado arruinada en la largada. Después de todo, Franco reconoció que no fue una salida perfecta. Quedó encerrado en la primera curva y, al frenar detrás de Pierre Gasly, el coche se desacomodó de una forma muy extraña. Incluso admitió que todavía no sabe si alguien llegó a tocarlo o si simplemente el auto reaccionó de manera inesperada. Pero aquí es donde todo cambia. Porque inmediatamente después lanzó una frase que cambia completamente la lectura de la carrera. Dijo que, incluso sin ese incidente, no tenía ritmo. En otras palabras, aunque hubiera mantenido su posición en la primera vuelta, siente que el resultado probablemente habría sido exactamente el mismo. Y cuando un piloto llega a esa conclusión apenas termina una carrera, significa que el problema era mucho más profundo. Durante toda la entrevista repitió una idea una y otra vez. El Alpine no tenía adherencia. El coche patinaba en las curvas, deslizaba tanto del eje delantero como del trasero y el balance era completamente distinto al que habían esperado antes de la carrera. Lo más llamativo fue que ni siquiera los neumáticos nuevos solucionaban el problema. Cada vez que entraba a boxes esperando recuperar rendimiento, el comportamiento del auto seguía siendo prácticamente igual. Y ojo con esto, porque es clave. Si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que un neumático nuevo normalmente devuelve confianza al piloto. Cuando eso no ocurre, los ingenieros inmediatamente empiezan a sospechar que existe un problema mucho más serio en el conjunto del monoplaza. Pero Franco fue todavía más lejos. En lugar de buscar una excusa sencilla, dejó escapar una frase que pasó casi desapercibida. Dijo que incluso sospechaba que podía haberse roto algo durante la carrera, no lo afirmó. No acusó al equipo. Simplemente reconoció que el comportamiento del auto era tan extraño que ni él mismo lograba entender qué estaba ocurriendo. Y cuando un piloto que pasa horas dentro del coche no puede explicar lo que siente, normalmente significa que el problema tampoco era evidente desde el volante. Eso explica por qué nunca consiguió acercarse a los autos que tenía delante. Hungría ya es uno de los circuitos más complicados para adelantar. Ahora imagina intentar hacerlo con un coche que pierde adherencia en prácticamente todas las curvas. La misión se vuelve casi imposible. Franco quedó atrapado durante gran parte de la carrera detrás de otros monoplazas sin poder acercarse lo suficiente para intentar una maniobra. Muchos hablaron de estrategia. Otros señalaron la largada. Pero las declaraciones del argentino cuentan una historia completamente distinta. No fue una cuestión de errores. Fue una cuestión de rendimiento. Y hay algo que mucha gente no está viendo. Mientras muchos pilotos, después de un fin de semana difícil, suelen señalar rápidamente al equipo o justificar el resultado con factores externos, Colapinto hizo exactamente lo contrario, nunca buscó responsables, nunca lanzó una crítica pública. Su mensaje fue muy claro: ahora toca entender qué ocurrió, analizar los datos y aprovechar el parón para encontrar respuestas. Esa actitud dice mucho sobre el momento que está viviendo. Porque sabe perfectamente que ya demostró durante esta temporada que puede competir mucho más adelante cuando el coche responde. También sabe que todavía está aprendiendo. Pero entiende que ningún piloto del mundo puede fabricar velocidad si el auto simplemente no la tiene. Y esa diferencia es enorme. Porque un piloto puede mejorar su técnica, perfeccionar las frenadas o corregir pequeños errores. Lo que jamás podrá hacer es generar adherencia donde el coche no consigue encontrarla. Pero esto apenas era el comienzo del problema. Porque mientras Franco intentaba entender qué había pasado en Hungría, Penn descubría que la situación del campeonato era mucho más delicada de lo que parecía.
Y aquí es donde la historia se vuelve realmente preocupante. Hace apenas unas carreras, el equipo francés parecía tener completamente controlada la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores. La ventaja sobre sus perseguidores era cómoda. Incluso algunos empezaban a mirar de reojo a equipos que estaban por delante. Hoy la realidad es completamente distinta. Alpine sigue ocupando el quinto lugar. Pero solamente por un punto. Sí, un solo punto separa al equipo francés de Racing Bulls. Y cuando una diferencia tan pequeña aparece en un campeonato tan largo, cada posición empieza a valer oro. Lo más preocupante no es únicamente la clasificación. Es la tendencia. Mientras Alpine ha ido perdiendo rendimiento carrera tras carrera, Racing Bulls ha conseguido exactamente lo contrario. Sus resultados recientes muestran un crecimiento constante. Han encontrado velocidad, consistencia y sobre todo, confianza. Y cuando eso ocurre en la Fórmula 1, cambiar la dinámica no resulta nada sencillo. Pero espera, porque todavía hay otro detalle. Audi también empieza a acercarse. El fabricante alemán continúa mejorando su proyecto y poco a poco comienza a sumar puntos importantes. Eso significa que Alpine ya no tiene un solo rival presionando desde atrás. Tiene dos. Y ambos llegan con una evolución mucho más positiva. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años, cuando un equipo entra en una espiral donde sus rivales mejoran mientras él pierde rendimiento. La presión interna aumenta muchísimo más rápido de lo que imagina el público. Los ingenieros trabajan contrarreloj. Los pilotos sienten esa presión. Y cada fin de semana empieza a aparecer una final. Sin embargo, en medio de ese escenario apareció un dato que cambia completamente la perspectiva sobre Franco Cuento. Porque incluso cuando el coche dejó de ser competitivo, el argentino siguió encontrando maneras de sumar cuando tuvo oportunidades. Eso explica por qué dentro del equipo siguen confiando en él. Porque cuando el monoplaza le ofrece una mínima posibilidad, suele convertirla en un resultado mejor de lo esperado. Y precisamente por eso las próximas carreras serán decisivas. No solamente para Dain, también para Franco. Porque durante el descanso el equipo tendrá que responder una pregunta fundamental. ¿El desastre de Hungría fue simplemente un mal fin de semana? ¿O existe un problema técnico mucho más profundo que todavía no lograron descubrir? La respuesta podría cambiar completamente el resto de la temporada. Y si algo ha demostrado la Fórmula 1 una y otra vez, es que las temporadas no siempre las cambian los grandes triunfos. Muchas veces las transforman esas pequeñas respuestas técnicas que llegan cuando nadie las espera. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el verdadero problema está en el coche o piensas que Alpine todavía puede recuperar el rendimiento durante el parón de verano? Déjamelo en los comentarios porque voy a leer todas las opiniones. Y si disfrutaste este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Porque todo indica que las próximas semanas pueden definir el futuro de Franco Colapinto y, cuando llegue ese momento, aquí estaremos para contarlo con todos los detalles.